Don Vito Corleone, lecciones inesperadas para emprendedores. La trilogía de El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola y basada en la novela de Mario Puzo, es considerada una obra maestra y un referente en la descripción de la mafia italoamericana. Sin embargo, esta obra trasciende la temática criminal y puede convertirse en una inusual fuente de lecciones para el mundo de los negocios. Aunque la saga explora estrategias ilegales y moralmente cuestionables, es innegable que Don Vito Corleone construyó un imperio a través de principios, tácticas y un pragmatismo que, si se observan con el lente adecuado, tienen ecos en el mundo empresarial legítimo. Negociaciones que no se pueden rechazar. Le haré una oferta que no podrá rechazar. Esta frase de Don Corleone es icónica, pero su esencia está presente en casi todas las negociaciones exitosas. En los negocios, un acuerdo solo se da si ambas partes ven beneficios. El buen negociador sabe identificar lo que la otra parte valora, y lo ofrece a cambio de lo que necesita. El arte está en que ambas partes sientan que ganan. En la película, el poderío y la influencia de Don Corleone son parte de esa oferta, a menudo envueltos en amenazas veladas pero efectivas. En el escenario empresarial, tu propuesta debe ser tan convincente que, incluso sin recurrir a intimidaciones, se perciba como irresistible. No es personal, son negocios. Una de las frases más emblemáticas de Michael Corleone representa una de las lecciones más difíciles, pero vitales. Separar las emociones de las decisiones de negocios es un factor de éxito. Si mezclas el ego, la venganza o, contrariamente, la amistad y el sentimentalismo, puedes comprometer seriamente la viabilidad de tu empresa. Don Corleone establece alianzas y toma decisiones, a veces crueles, no por afinidad o aversión personal, sino por lo que considera mejor para los negocios de la familia. Si bien esto llega a extremos delictivos, un emprendedor debe entender que el plano personal y el de los negocios, si bien interactúan, deben existir independientemente. La importancia de la lealtad y la confianza. La mafia se fundamenta en códigos de lealtad, códigos a menudo violentos, pero estrictos. Don Corleone se rodea de personas en las que puede confiar, pero también tiene un sistema para verificar que esa confianza no sea traicionada. En una empresa legítima, crear un ambiente de confianza entre tu equipo de trabajo es clave. La lealtad no debe comprarse a través del miedo, sino a través del respeto, los incentivos justos y el buen liderazgo. Sin embargo, como Don Corleone demuestra, tampoco debe ser ingenuo e implementa mecanismos de verificación y transparencia para mantener el control. El arte de mantener cerca a tus enemigos. Mantén cerca a tus amigos, pero aún más a tus enemigos, le aconseja Vito a su hijo Michael. Esta máxima es algo exagerada para el mundo empresarial, pero contiene una verdad. Vigilar a tu competencia, conocer sus tácticas y anticipar sus movimientos, puede ser la diferencia entre el colapso y la adaptación. No se trata de obsesionarse con tu competencia, pero sí de mantenerte atento y de aprender de sus estrategias, tanto sus aciertos como sus errores. Reputación, poder y conexiones. Don Corleone es un hombre respetado, temido y con acceso a políticos, jueces y empresarios. Su reputación precede cada una de sus acciones. En el mundo de los negocios, construir una marca con una reputación sólida es vital. Esta reputación se crea con calidad en tus productos/servicios, pero también con tu comportamiento ético y el cumplimiento de tu palabra. Asimismo, es importante comprender que los grandes negocios raramente se logran en solitario. Cultivar una red de contactos poderosa, basada en el beneficio mutuo, abrirá caminos inesperados. Advertencia final. Es necesario remarcar que El Padrino es ficción dramatizada, y cruzar la línea de la legalidad resultará nefasto para tu empresa y tu libertad. Dicho esto, hay lecciones valiosas en su narrativa. Entender el poder de la persuasión. Separar lo emocional de lo estratégico. Construir confianza con tu equipo, sin violencia, por supuesto. La importancia de la reputación. Anticiparte a las acciones de tus competidores. ¿Quieres explorar más estrategias de negocios, legales y éticas? Suscríbete a nuestro canal para más contenido.